Voy a presentar al disertante, que es bastante conocido, pero la obligación es de presentarlo. Es el ingeniero Fabián Tomasone. Es ingeniero recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1983. Fue asesor de 4 grupos CREA entre 1983 y 1997. Actualmente es asesor privado de empresas agropecuarias en Argentina, Paraguay y Bolivia. Obtuvo el premio Emprendedor Agropecuario 1999, otorgado por el Banco Francés, presentando el tema El impacto de la siembra directa y de los rejuvenecimientos en las empresas de la Argentina. En 2010 y 2011 organizó y condujo un curso en la Universidad de Buenos Aires junto al programa de agronegocios y alimentos sobre el tema Hacia un nuevo sistema de ganados y carnes. El hombre en la búsqueda de un nuevo negocio de equilibrio entre la producción, el bienestar y el ambiente, siendo este tema el que resume su vocación profesional. Es coach profesional actualmente como facilitador en las empresas. Muchas de ellas son empresas familiares con las que trabaja desde hace más de 15 años. Fabián, tenés todo el tiempo que nos da el coordinador. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Presidi y especialmente a Pilu Giraudu, que es la primera vez que en lugar de ser convocado a una reunión, a una conferencia, la pedí especialmente, ¿no? La pedí de alguna manera como para rendir un homenaje a todos los que colaboraron en estos maravillosos 20 años que hemos transitado desde que comencé a desarrollar los rejuvenecimientos. Y bueno, y especialmente a Telmo, que es el único ganadero que arrancó con todo el grupo de agricultores de APRESID y que bueno, es el día de hoy que sigue amando y sosteniendo la ganadería. Bueno, vamos a comenzar con lo que pienso de lo que debe ser la empresa agropecuaria, ¿no? Es el hombre con el ambiente, donde lo que hay que buscar es un permanente equilibrio, por supuesto buscando un beneficio económico, pero también pensando el rol de fortalecer el estar de la gente en el campo y por supuesto conservar el ambiente, que para cada uno habrá que ver cuál es ese equilibrio que estamos buscando. Pero el objetivo final como persona es que nos vaya bien a todos, crear con valores y que la tecnología y el beneficio económico sea un medio, no un fin. Y que la forma de lograrlo es trabajando en equipo. Y yo creo que todas estas cosas de alguna u otra manera fueron las que fuimos transitando en estos 20 años con todos los que armaron esta maravillosa red. Cuando comencé a trabajar, me di cuenta, cuando veo esta presentación, en algún momento me pareció fantástica porque calza para cualquier problema que cada uno tenga, desde lo personal hasta lo técnico, ¿no? Y esto fue utilizado cuando comencé a trabajar con los alfalfas que se me degradaban, ¿no? Había que ver qué había que hacer, qué pasaba en el pasado, cuál era la verdadera causa, sentarse a pensar para tomar decisiones y resolverlas. Y así fue como, tanto eso como esto, que fui un convencido permanente desde que fui al norte de Santa Fe, es que la agricultura tenía que desplazar sí o sí a la ganadería. Por lo tanto, porque era mucho más rentable en los lugares donde la agricultura era lo que había que hacer, tanto en zonas templadas como tropicales. Por eso, desde que comencé a trabajar profesionalmente, me dediqué a trabajar en estos suelos de alguna manera olvidados, porque sabía que tanto en Balcarce como Paraguay las vacas tenían que salir de los campos agrícolas. Y claro, ¿cómo iban a salir? Si las tirábamos a los montes, a los pajonales, a los pirizales, evidentemente estábamos desalojando la actividad. Distinto es si la relocalizamos, si pensamos en cómo introducirla de una manera mucho más lógica, racional, tecnológica, pensando en el sistema de producción y en una muy buena integración con la agricultura. Entonces, en la floresta, cuando comencé a ser asesor en el año 86, me encuentro con que en medio de una zona de cría, ese campo quería ser invernada, estaba siendo invernada con los terneros que venían de Corrientes, y que cada vez que quería sembrar, le pasaba lo mismo a lo que le pasaba al ganadero de Entre Ríos o de provincia de Buenos Aires. Había una serie de realidades
y una serie de consecuencias que no vienen ahora no es importante detallarlas, pero que en definitiva lo que genera un subaprovechamiento del suelo. El suelo, a mi juicio, no se está aprovechando en relación a su potencial. Entonces, si hubiéramos escuchado a las vacas y a los novillos, seguramente nos estarían diciendo cuándo nos van a dar de comer. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Si nosotros seguíamos así y veíamos que los resultados no aparecen, nos tendríamos tal vez que preguntar si no será por los hábitos que permanecen, ¿no? Algo que es muy característico en la ganadería. Y aquí hago la primera mención a la persona que fue mi padre profesional, que siempre me condujo, me facilitó y me ayudó a pensar de una manera distinta, tratando de ver que el aprendizaje está bueno, la tradición está buena, así como lo dice Jaime Echeverry, pero que no alcanza solamente con eso, que el aprendizaje nos tiene que invitar a superar, a progresar, a crear. Y así fue como en el año 91 vino el señor Cardini a San Justo, Santa Fe, y nos dio una charla, un discurso, como decía en la primera charla, en la primera transparencia de Aristóteles, que de los discursos no es lo importante son las acciones. Dijimos, bueno, si este hombre nos está diciendo algo tan increíblemente distinto a lo que estábamos pensando, ¿por qué no vamos a ver si el discurso se condice con la realidad? Y cuando vamos a ese campo en el año 91-92, ahí hubo una bisagra en mi enfoque profesional, que lo que había aprendido en la facultad era algo que había que revisar seriamente. Y aquí aparece el concepto de las ideas. Hace poco leí un libro de Stanislaw Bachelard, que se lo recomiendo a todos, que habla de ágilmente, y habla cómo surge la idea. Porque de lo que vamos a hablar es justamente de cómo surge la idea de los rejuvenecimientos. Y que normalmente solemos ir por los lugares donde habitualmente están iluminados, ¿no? Entonces vamos por lo que dice él, las avenidas experiencia, certeza, cultura, y que ante un desafío intelectual primero lo que hacemos es buscar sobre lo conocido. Y lo que hay que hacer es ir por las calles no conocidas, por ámbitos no transitados. Que por supuesto él lo compara con los cajones, ¿no? Como que tenemos cajones de conocimientos, pero que no los interconectamos, y que muchas de las ideas son cajones de cosas que conocíamos que nunca habíamos interconectado. Por supuesto, cuando conectamos esos cajones, al principio parece como una locura, parece como una claridad mental, pero que genera una cierta incertidumbre, que es justamente lo que nos dice Johanna Swanger, cuando habla de que confía en la incertidumbre que te conducirá a la claridad. Realmente, cuando yo me pongo a pensar, esto es realmente lo que hemos vivido cuando arrancamos en el norte de Santa Fe, hace 20 años atrás, controlando alfalfas que tenían pasto puna, y que cuando utilizamos el glifosato veíamos que moría el pasto puna, no moría la alfalfa, pero lo más maravilloso, que ahí es donde está el primer cajón que se abre, es que la cebadilla que estaba en el banco de semillas del suelo nacía sin que hubiéramos hecho nada. Entonces yo dije, si esto está así en las lomas, pocas lomas que tenemos en los campos del CREA, ¿qué pasa en el resto de los campos que son inundables? Entonces me hago la siguiente pregunta: ¿de qué depende el nacimiento de las especies invernales como el regueirás que había en ese momento en la cuenca del norte de Santa Fe? Depende de la temperatura, de la luz, de los nutrientes y del agua. Ahora bien, en el otoño hay temperatura y humedad, pero no hay disponibilidad de espacio y de luz, porque las gramíneas de verano están ocupando el espacio. En el invierno viene la helada, y en la primavera es cuando, al no estar las gramíneas de verano, comienzan a hacer el regueirás, así lo vemos en la cuenca del Salado. Y la clave estaba en cómo hacer para adelantar esa situación de que se produce en la primavera, o sea, producir el efecto de la helada en pleno otoño, cuando todavía había temperatura y humedad. Y eso fue lo que el otro cajón que abrí: pulvericemos con glifosato en el otoño, en un campo, en unas 5 hectáreas finitas y alargadas del campo más bajo, del potrero más bajo del campo, el potrero 25 de la Floresta, el año 94. Y así fue como vemos que esa parte que estaba pulverizada, 3 meses después teníamos 2.500 kilos de materia seca sin haber sembrado una semilla de regueirás, en el campo más bajo. Y realmente ahí me di cuenta que había que confiar en la incertidumbre. Y nos dimos cuenta que había un tremendo proceso de reformulación del tapiz.
y que gracias a Estela Carballo del INTA Castelar pude detectar ese momento con ese choricito finito y largo de ese potrero que les comentaba, que mostraba que había actividad, fuerte actividad biológica en medio de una zona que estaba helada por los, esto es una foto en junio, por los fríos que había tenido. Y después, cuando empezamos a medir, otra de las claves de todo este tema que ustedes van a ver a lo largo de la charla, como hay un montón de registros, mostrábamos que lo que veníamos haciendo antes, comparado con lo que estábamos haciendo, producía más del doble. Entonces, ¿cuántas tecnologías generaban ese nivel de impacto? Y sobre todo, ¿en qué época del año? En el invierno y la primavera, que cuando más pasto necesitan las vacas, es cuando más diferencia había. Aquí hago un alto, porque en pleno verano, me dedico a estudiar todo este tema en el año 95 y le escribo una carta a Crobeto, al cual no conocía, ¿no? Y bueno, maravillosamente don Carlos mostró lo que es como persona y me contestó. A los 40 días tenía su respuesta y ahí comienza una relación laboral, profesional y de entrañable amistad que se continúa hasta hoy, que el año pasado estuve con él visitándolo y viendo que la pasión la mantiene intacta a pesar de todos estos años, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí el hecho de poder cambiar con todos, como decía el otro día Víctor, luchar por compartir, ¿no? Su permanente lucha por compartir lo que sabía y lo que no sabía también. Pero volvemos al concepto, ¿qué hacíamos con la ganadería? ¿La desalojábamos y la poníamos ahí? ¿O en ese mismo lugar, con un poco de inteligencia y de idea, podíamos generar una especie de aumento de oferta forrajera tremenda en cantidad y calidad que permitía la relocalización? Entonces ahí aparece el concepto del rejuvenecimiento, que es la recuperación de una pradera que se degradó, o tal vez la definición que más me gusta es la tecnología que evita que eso se produzca y que la mantiene en un alto nivel de producción, a través de un montón de herramientas, donde tal vez la más marketinera fue el herbicida, pero que junto con los fertilizantes, el banco de semillas del suelo, de otras especies, el agregado de semillas y sobre todo el manejo, es la que permitió y permite hoy la permanencia de esta tecnología. Entonces, profesionalmente me dediqué a tres aspectos: a aumentar la oferta forrajera de todos los ambientes difíciles, aumentar el aprovechamiento de esa oferta forrajera y finalmente la interacción con la agricultura. Y cuando leo esta frase de Peter Drucker, que condice con lo que decía Víctor Trucco, es justamente que antes el poder estaba en tener la información, y el verdadero poder en la década actual, en ese momento, hace unos cuantos años atrás, era compartir esa información. Algo que realmente siempre lo sentí así, como algo tremendamente sano y positivo. Así fue como visité un montón de provincias y pude detectar que, por supuesto, no todas estas estuvieron visitadas, pero hay el mundo en el cual podíamos desarrollar esta tecnología y las otras de siembra directa de pasturas y demás, en ambientes hostiles, entre comillas, era enorme. En distintas provincias, en distintos ambientes, y de esos ambientes que están ahí en rojo, los que están en verdes tienen la opción de estar con la posibilidad de rejuvenecerse. Entonces, ¿qué ganadería es la que queremos? ¿La de abajo o la de allá arriba? En el mismo lugar, el mismo campo, el mismo recurso forrajero, dos situaciones distintas. O como esto, con el CREA 9 de Julio, cuando hace muchos años atrás, un día estaba recorriendo esos gramonales de bajos dulces, pegado a una lagunita, y al día siguiente estábamos haciendo reunión con pequeños y medianos productores de Bolívar, donde teníamos un programa con Monsanto de capacitación de todo un grupo técnico que permitió ver que se acababa el agua y empezaban los pastos de alta calidad. Entonces, ese fue de alguna manera el tránsito que fuimos viendo, comenzando con la floresta. Monsanto se engancha con esta propuesta tecnológica, se genera una serie de recorridas por la provincia de Buenos Aires y finalmente termina entre el 97 y el 2003 con un maravilloso programa que se llamó Campos del Mañana, y que realmente estoy orgulloso de haberlo comandado y agradecido a Monsanto de haber dejado en manos de un externo a la empresa el dominio completo de la estrategia de desarrollo y de difusión de esta tecnología. Así fue como en el 97 en Sunchales hicimos una reunión donde muchísima gente que hoy está realmente en altos niveles de producción fue convocada a esa reunión, y aquí cito a Eduardo López Mondo, a Carlos Beco y Pablo Forti, que fueron desde Monsanto los que me impulsaron a poder desarrollar este proyecto. A Hugo Fontaneto del INTA Rafaela,
Alberto Garré del CREA Ceres San Cristóbal, CREA Roque Pérez Saladillo. Y así fuimos dando charlas y recorridas de campo, viendo en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, mostrando lo que podía ser esto que estamos viendo, ese rejuvenecimiento que fue el primero que hicimos en el campo del Tejar con Oscar Alvarado, donde podíamos ver la enorme diferencia que había entre la ganadería tradicional y esta ganadería moderna, donde con la pasión de Oscar y el seguimiento de Cristian Angeo en el CREA Roque Pérez pudimos ser una fuente tremenda de potenciación de la transferencia de tecnología, donde contábamos que los bajos estaban para las vacas y las lomas allá atrás estaba para la soja, la agricultura, el trigo y el maíz, que los regrases estaban realmente en los bajos y que generaban nivel de producciones tan altos como veíamos, o más altos que lo veíamos en la floresta y sobre todo de vuelta en el invierno y en la primavera, generando niveles de producción que es 3-4 veces más lo que era la cuenca del Salado en ese mismo lugar. Por eso arrancamos con campos con cría de alta carga y terminamos con invernadas de vaquillona y de novillos en los lugares que era de cría teóricamente, empezando con 160 kilos de carne por hectárea y llegando a 450 kilos de carne por hectárea. Pastor Represa, otra persona realmente que hoy no está con nosotros y que colaboró muchísimo en la transferencia de tecnología, en enseñar al personal a administrar el pasto. Y así fuimos haciendo reuniones en distintos momentos de los rejuvenecimientos. Este es el 6º año donde después de 6 años de fósforo, fíjense el nivel de leguminosas que había en el tapiz de ese potrero. Cacho Silveira, el encargado del campo, el enamorado número 1 de esta tecnología, que en lugar de encontrarse con algo nuevo y rechazarlo, lo abraza fervientemente, es el día de hoy, recorriendo CREAs por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con Camila López Colmano, con Juan Chauró. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Los grupos CREA fueron grandes impulsores también, porque permitieron al día del 2010-2011 que los rejuvenecimientos formen parte del 28% de las siembras de cada año en los grupos CREA de todo el país. Ahora, ¿por qué es esto? Porque descubrieron que no solo era una técnica exitosa por su nivel de producción, sino por su bajo costo. Era la tecnología que por kilo de carne, por ración o por como quieran, era la más barata. Y así fue como se fue desarrollando hacia el norte, hacia Corrientes, acá en la estancia Itacabó, donde hicimos reuniones, mostrábamos arroz y mostrábamos el reirás, en Melilotus, rejuvenecimiento de otras especies, como en Melilotus, en Córdoba, en el Chaco con Jorge Gullón, que estuvo muchos años en este congreso contándolo, y otras especies. O sea, el rejuvenecimiento no era privativo del reirás, por eso yo nunca fui amante de la semántica de la promoción del reirás, porque había que hablar promoción de Melilotus, de Cebadilla, de reirás, de Brisanta, de Bermuda de la Costa, y en todos los lugares donde fuimos viendo esto, fuimos dando charlas y mostrándolo a campo, porque queríamos que el discurso se combine con la acción. Pangolas que se empajan y que terminan pudiendo ser controlada la paja con una aplicación estratégica de glifosato, o como en este campo, que de casualidad descubrieron, después de haber sembrado una semilla desetaria que costó $15 el kilo a 7 kilos por hectárea, se convirtió en una pastura que era la que se había sembrado años atrás, porque el banco de semillas estaba intacto ahí, y lo único que había que haber hecho era haber aplicado glifosato. Por eso esto se da en un montón de especies, como estas que ven aquí, que no viene al caso ahora a hablar. La paja colorada, volvemos a la provincia de Buenos Aires, 800.000 hectáreas que lo único que se hacía es quemarla, ¿no? Con muchas desgracias que ha pasado, porque la quema junto a rutas que van a centros turísticos han generado hasta hace poquito muertes que sin sentido, porque esta es una tecnología casi, a mi juicio, de venganza, después vamos a verlo, donde reemplazamos con el herbicida, la aplicación del herbicida con glifosato, en este caso para controlar las pajas y dejar venir la especie que había en el tapiz, que era Lotus y reirás. Y aquí Juan Marcos Olivero y Daniel Fernández Cisneros fueron los que más colaboraron en la cuenca del Salado con esta parte. Y Diego Aguiló, con su hijo, fue la primera persona que me contrató personalmente, privadamente, para desarrollar en el campo, que era de cría, una invernada con brangus que venían de Corrientes, de Córdoba, toda una locura. Pero claro, el vecino estaba así y nosotros estábamos así. 8 años después,
Fertilizar, la asociación civil que junta a todas las empresas fertilizantes, nos piden hacer una reunión porque después de 8 años en la cuenca del Salado, donde pasamos de 4 partes por millón a 17, 18 partes por millón de fósforo, logramos, obviamente con aplicación de fertilizante, logramos niveles de producción que duplicamos a lo que veníamos teniendo antes. Entonces, realmente era un impacto tremendo, donde había un montón de actores que se beneficiaban. El primero, el productor. En los tambos exactamente lo mismo. Carlitos Llamosas y Javier Linari, sobre todo Carlitos, fue un impulsor tremendo de esta tecnología, con mucha generación de información. Con tesis que hicimos juntos con chicos que se nos acercaban y que podíamos demostrar que los rejuvenecimientos producían, como el que vimos acá, 16.000 kilos de materia seca en un campo agrícola en el abasto de Buenos Aires, contra 12.000 de un regras sembrado, mucho más barato y mucho más productivo. O como aquí el Simón Arguindegui en Tandil, que hace poquito me pidió hacer una tesis y donde le propuse que mida hasta qué momento había que dejar semillar, hasta cuándo, a partir de cuándo había que clausurar los poteros para dejar semillar los regrases, y ahí descubrió que en esa zona en Tandil hasta el 9 de noviembre perfectamente se puede pastorear, y a partir de ahí comienza la posibilidad de que hay que dejar semillar para perpetuar esta tecnología. Y así podemos hablar de un montón de rejuvenecimientos, muchos de ellos que en las recorridas se descubrían por casualidad y eran los más impactantes, ¿no? Regrases, lotus, avenas, todos estos en Uruguay, trébol blanco, en lugares donde íbamos a visitarlos y nos encontrábamos con que ellos habían pulverizado, están esperando que venga la sembradora y se encuentran con un tapiz tremendo que acá le digo, ¿qué quieren sembrar acá? Achicoria. Bueno, otra persona que fue muy impulsora en Uruguay es Alejandro de la Tour, que montó un sistema de producción prácticamente con alto aprovechamiento con rejuvenecimientos y generó una revolución en su campo, que empezó alquilándolo y lo terminó comprando. Hicimos giras en Uruguay y en Entre Ríos con clientes de Uruguay y Entre Ríos para mostrarles cómo había más similitudes que diferencias. Y de la mano uno de los que más colaboró en esto es Andrés Blaquier de Centella, que mostrando su campo, donde en el 2002 tenía 2.500 hectáreas de promoción de reirás, pero en realidad era, como ven ahí la foto, una pastura espectacular, y que permitió con menos hectáreas que se las entregó a la agricultura, tener más producción de carne y sumar 5.000 hectáreas agrícolas. Realmente fue un impacto tremendo en la empresa esa tecnología. O, en este caso, un campo mucho más chico, en la provincia de Buenos Aires, un campo muy complicado, donde tiene gran parte de pelo chancho y unas pocas hectáreas de las 2.600, tendrá 600 hectáreas de reirás, donde ese reirás es el que nos permite potenciar el resto del campo. Y aquí podemos ver el video donde el potrero vecino, donde no se hace nada, en pleno salida del invierno, y aquí tenemos el rejuvenecimiento después del quinto pastoreo de reirás, que muestra claramente la diferencia que tenemos en ese campo. Incluso dentro del mismo campo todavía tenemos algunas áreas por mejorar. El ambiente es ese que ven ahí, muy, muy complicado, por eso la producción de carne es 70 kilos de carne por hectárea inicialmente, y hoy ya estamos en 120. Pero ¿por qué estamos a favor de los rejuvenecimientos? De vuelta, lo mismo que en Acrea, lo que viene en Acrea. Sembrar una pastura nos cuesta $350 y un rejuvenecimiento nos costaba $60. Van en lugares distintos. Los rejuvenecimientos en los bajos dulces y la pastura de agropiro va en el pelo de chancho. Pero bueno, el INTA, que increíblemente había mucha gente que discutía esta tecnología, también había otras que no lo hacía, y hace 10 años viene teniendo un planteo de invernada de alta producción en la cuenca del Salado, que fui a ver en una reunión hace poquito, que vamos a ver, donde gran parte de la cadena forrajera está hecha con promoción de reirás y logrando 500 kilos de carne por hectárea. Y aquí vemos la filmación de la reunión de hace poquito, con cambios diarios, con la tecnología moderna. No solamente es el reirás, sino el reirás, es la fertilización, es el uso de herbicidas para controlar malezas, es el uso del carretel para comer en tiempo y forma, el uso del grano cuando falta. Realmente estamos hablando de otra ganadería. O lo mismo bajo el monte, los montes de Entre Ríos y de Corrientes, de Santa Fe. Aquí Andrés Churriguera, que ganó un premio justamente con el planteo productivo, creo que fue otorgado por Bagó, o en el campo de Graciela Mauro, que está por ahí presente, donde en Entre Ríos también los regrases fueron la punta de lanza para después ir hacia pasturas.
Pero me quiero detener en algo que es menos conocido, los pajonales del norte, porque todo esto mismo lo empezamos a replicar en el norte. Y en el norte tenemos, las pajonales producen 8, 9, 6.000 kilos de materia seca. Y decimos los suelos son pobres. Entonces, claro, son pobres porque tienen muy poca calidad, tienen 4% de proteína. Y en ese nivel de proteína las vacas no andan bien. Por eso las preñeces son lo que vemos a nivel en general del norte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como acto de venganza quemamos. Y la quema es lo opuesto a la fotosíntesis. La fotosíntesis crea valor, crea tejidos, y la quema es exactamente lo opuesto, la combustión. Entonces, por venganza estamos, un suelo que tiene la potencialidad de producir 6.000 kilos de materia seca, pero de calidad que no sirve para la ganadería, nosotros la quemamos. Entonces, dijimos, no, nosotros vamos a hacer un proceso distinto. Empezamos en Paraguay sistematizando, sacando el agua, pulverizando, sembrando regras y después yendo a pastura. Bueno, eso fue lo que hicimos en esos ambientes, que en muchos lugares ni vacas hay. Drenaje, sudición, control del pajonal y siembra directa. Y después rejuvenecimiento. Aquí vemos el avión, porque es intransitable. Aquí vemos el regras sembrado en el primer año. Y aquí vemos la familia Llano, pero también Miguel López Bocio y un montón de otros productores que se han sumado en Paraguay. Para que en este ambiente, que es el típico malezal que vemos en Corrientes, pasar a producir 30 kilos de carne por hectárea o nada a 160 kilos de carne por hectárea. Donde después de un par de años decidimos pasar esta herramienta para hacerlo transitable y evitar el avión y usar maquinaria para sembrar mucho mejor y finalmente terminar en pasturas. Pero fíjense, este es el lote vecino, este es el camino que hace de hidrovía, el canal y el Reirás. En una zona de extremos pajonales como vimos hasta ahora, donde sigue produciendo 160 kilos de carne por hectárea, pero que genera una revolución productiva en esos campos que permiten hoy estar en 3.500 hectáreas de regras sobre las 22.000 que tiene la empresa esa. Y que una vez que pasa el regras entra a pasturas de Setaria y Gramarrodes. En definitiva, un campo ganadero típico que se compró de 400 hectáreas por división, hoy está con 80 hectáreas por división en promedio, con alto porcentaje de pasturas y verdeos. Pero la otra pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de sembrar y en lugar de sistematizar, porque no queremos sistematizar, no queremos sacar el agua o no podemos sacar el agua, habrá que sembrar siempre? Entonces pulverizamos y vimos qué pasaba en un pajonal, a ver si se rejuvenecía. En la estancia El Bagual, en Formosa, donde de las 13.000 hectáreas hay 8.000 hectáreas de pajonales que se queman o queman los vecinos y nos hacen un desastre. Entonces, de esas 8.000 hectáreas empezamos a medir y producíamos 30 kilos de carne por hectárea. Al igual que lo que mide el INTA, muy cerquita en Colonia Benítez, otros 33 kilos de carne por hectárea. Entonces dijimos, no puede ser que un campo que tiene 8% materia orgánica, 10 partes por millón de fósforo y no tiene sales, por eso produce 8.000 kilos de materia seca y la quemamos, y 30 kilos de carne por hectárea. Entonces, en lugar de esto, que tiene miles de consecuencias, pero la primera del bolsillo es el desastre que se produce a nivel de infraestructura, ni hablar a nivel de ambiente, y que los ambientalistas no quieren medir, nos encontramos con que los pajonales pulverizados, la paja empieza a retirarse y comienza a venir otras especies que estaban ahí abajo, que en lugar de ser regras, se llaman Leercia, Luciola y Menasme. Reformulamos el tapiz igual que en la cuenca del Salado. Hoy en día, ese campo, aquí las tenemos, Leercia, Luciola y Menasme, incluso aparecen leguminosas, que no conocía yo. Ese campo, ya tenemos de las 8.000 hectáreas, 7.000 hectáreas pulverizadas. En un paso de a 500, 600 hectáreas por año, y que tenemos medido gracias al dueño del campo y los administradores, Joaquín Tillú, Pablo Goetz y Matías Pase, tenemos registrado un nivel de producción de 60 kilos de carne por hectárea. El doble, pero no solamente es el doble, es mucho más difícil porque ahí mandamos las categorías de máxima calidad, así que estratégicamente tiene un valor mayor. Y por supuesto teníamos que capacitar al personal porque había que explicarle que era una ganadería totalmente distinta. Entonces era una realidad, es perfectamente factible rejuvenecer los campos naturales en muchos lugares del norte del país. Y entramos a la última parte de los rejuvenecimientos, que es el uso del reigras y del melilotus en ambientes medianamente agrícolas o agrícolas, que es lo que yo llamo rastrojos verdes. En los rastrojos verdes surgen de dejar semillar la avena, el reigras, el melilotus y sembrar un cultivo de verano por detrás, para poder, cuando se acaba ese cultivo de verano, poder venir solo de forma espontánea la avena, la cebadilla, como vemos acá, la cebadilla está semillada sobre una soja
parece una aberración para los agricultores. Aquí vemos cómo nace la cebadilla y 2 meses después la cebadilla se convierte en un manto que nadie sabe que había soja ahí atrás. Entonces, en ese lugar donde alguna vez sembramos y rejuvenecimos, podemos perfectamente intercalarle un cultivo de verano. Y de vuelta, esto, sea cual sea, para pastoreo, para cosecho, para silo, esto se puede dar en distintos lugares. Esto es el sorgo de Bullón, que el Melilotus comienza a nacer entre medio del lote cosechado. Aquí lo vemos a Bullón con uno de la familia Llano, en una de las recorridas que busco siempre compartir entre clientes vivencias. Aquí vemos el uso de la integración del grano y del silo con la ganadería y la agricultura. Pero lo más notable es esto: regrases en Paraguay, en lugares agrícolas que hoy valen $8.000 la hectárea, donde la soja da 3.000 kilos, nosotros dejamos semillar el regras. A diferencia de muchas de las charlas que estuvimos viendo en estos días, dejamos semillar el regras y sembramos la soja atrás. Esa soja, cuando se cosecha viene de vuelta el rastrojo verde, lo mismo que vimos en la floresta, lo mismo que vimos en lo de Bullón. Esa regras que está ahí, lo pueden ver en esta filmación, es casi una aberración que se metan novillos, obviamente con cambios diarios, con carretel, los días de lluvia salen afuera, pero en un lugar que hace un mes atrás estaba una soja de 3.000 kilos. Este rastrojo verde se produce en 2.000 hectáreas de las 3.000 que siembran. De las 2.500 hay 2.000 que son espontáneamente y hay solamente 500 que se siembran. Ahora bien, lo que primero que puede decir el agricultor es ¿qué pasa con la soja? Bueno, está en un grupo de productores donde todos son agricultores y él es el único ganadero. Siempre sale primero y segundo. Miren el coeficiente de variación de rendimiento en los últimos 16 años. Por supuesto tenemos monitor de rendimiento, tenemos análisis de suelo y nuestros suelos realmente son sustentables. Diría yo hasta más que muchos de los planteos de los otros sistemas de producción. Entonces voy terminando. Si yo tuviera que resumir cuál es el impacto de esta tecnología que une a todo, es que hemos podido descubrir que los suelos son mucho más productivos de lo que pensábamos, y lo que pensamos, porque hay mucho más por descubrir. Y la gran conclusión de esta tecnología es que hay que saber aplicarla, y no abrazarse y que hacerlo todo esto, sino que saber incluirla inteligentemente en los sistemas de producción, en que cada zona, cada región, cada especie, cada empresa es distinta. El año pasado en el Congreso, el ingeniero Nielsen, que vino de Estados Unidos para hablar de cuál es el futuro del maíz, él mostró esta diapositiva que me pareció fantástica, ¿no? Cómo hacer para mirar distinto. Él hablaba de si eran nuevos paradigmas o simplemente sentido común. Pero creo que de eso se trató lo que hicimos en estos 20 años, toda esta gente que mencioné, más los que están en la publicación que APRESID la tiene colgada en su página. Y que seguramente habrá mucha gente que no mencioné, pero que ahí está mencionada. Porque nosotros estamos cansados en este mundo de accionar y buscar resultados, accionar en base a resultados en ese ida y vuelta. Pero en definitiva lo más importante es que son las personas las que accionan. Y como son las personas, lo importante es poder definir qué es trabajar en equipo para que las cosas se hagan en tiempo y forma. Y todos sabemos lo que es trabajo en equipo, qué es trabajar en equipo y para qué trabajar en equipo. Me voy a detener en eso, para enfrentar un cambio, es lo que buscábamos, como para dar respuestas rápidas y creativas, que era lo que necesitábamos. En ese momento el Roundup a valor de hoy valía $16 el litro y la carne estaba $1.20 a valor de hoy. Y era un medio, y sigue siendo un medio de motivación laboral para todos los que se involucran en este proyecto. Pero voy a detenerme en algunos aspectos más teóricos. ¿De qué depende el proceso de aprendizaje en un trabajo en equipo? Plantear consignas y accionar. Esto es lo que hacemos todos, pero lo más difícil es lo otro. Que muchos lo decimos, muchas veces lo decimos, pero es difícil hacerlo, que es verificar qué pasó. Y aquí donde vienen los registros, donde viene la mirada objetiva, donde no nos casamos porque lo descubrimos, sino que analicémoslo a fondo y para tomar decisiones en el futuro y replantear las consignas nuevamente. Por eso es muy importante en el trabajo en equipo definir 3 conceptos que son muy importantes y que de alguna manera nosotros con este grupo totalmente interdisciplinario de gente en distintos lugares del país, de alguna manera lo transitamos. Primero, el acuerdo, que estábamos de acuerdo
en todo, como idea general, todos los que estábamos dentro de este proyecto. Pero muchas veces estamos de acuerdo de compartir el sentido, pero no específicamente el cómo, ¿no? Había diferencias, había matices, sin lugar a dudas, pero para trabajar en equipo se necesita estar alineado, por más que los matices sean distintos, confiar en una propuesta y después analizar y ver qué era lo que pasaba. Y eso fue lo que fuimos haciendo en todos los lugares, con clientes privados, con Monsanto, con todas las personas y empresas en el INTA, Rafaela, con el ingeniero Hugo Fontaneto. Por eso el mensaje que a mí me quedó de todos estos 20 años donde los reconocimientos fueron un aspecto muy importante es que hoy se impone un nuevo desafío que va más allá de la adopción de tecnologías modernas. Se relaciona con los cambios de las estructuras organizacionales de las empresas y del desarrollo de las personas que la componen. Si hubo algo que pasó acá, es un tremendo desarrollo humano de todos los que estuvimos involucrados en este proceso. Por eso, como mensaje, la ganadería que tengo hoy es que de cara al futuro, la ganadería, ¿qué nos está demandando? Nos demanda un compromiso, el querer hacerlo, realmente el querer. No solo con el corazón, el querer, realmente querer hacerlo, pero querer desde el punto de vista del profesionalismo, querer con poder. Ahora, ¿cómo podemos? Con gestión, no querer porque quiero, con gestión analizando los procesos productivos, económicos, financieros, logísticos y sobre todo los humanos. Por eso este premio que comentaba recién Telmo fue un premio para dos personas, que fui yo y el ingeniero García Oliver, pero también fue para todos los integrantes de la Floresta y sobre todo todas las personas, empresas que colaboraron y que mencioné hoy y que seguramente algunos que no he mencionado hoy están, repito, en el trabajo que el INTA, que APRESID colgó en la página. Y por eso, y sobre todo a mi familia, que fue la que estuvo a mi lado apoyándome permanentemente para poder viajar por tantos lugares de la Argentina y países vecinos. Tal consustanciado están que mi mujer, que está aquí presente, y como pueden ver acá en la solapa, tengo un símbolo de todo esto que es el pastito, el regras, o lo que querramos llamar como símbolo de todos estos 20 años. Por eso voy a terminar con una frase que dice: lo que creamos o lo que pensamos al final no tiene importancia, lo único que realmente importa es lo que hacemos. Muchas gracias. Si alguno no puede acceder a la página de internet por alguna causa, ahí está mi dirección de mail, yo se los reenvío. Muchas gracias, Fabián. Tenemos algunos minutos si alguien de los presentes desea hacerte alguna pregunta, hacerle alguna pregunta. ¿Sí? ¿Le podés alcanzar el micrófono? Hablaste mucho del glifosato. Yo en Entre Ríos te quiero preguntar con respecto a la chilca. Aplicación glifosato o tordón. Se recomienda mucho el tordón. O sea, ¿qué me puedes decir sobre eso? Sí, a lo mejor mejor. Gracias. Sí, hemos trabajado mucho en Entre Ríos contra la chilca. Lo que pasa es que depende mucho el ambiente en el cual estás. Yo soy muy cuidadoso en ese sentido. Por ejemplo, si vos, además de la chilca, tenés algarrobo y lo querés cuidar, evidentemente se complica la cosa, pero no solo con el glifosato, sino con el tordón y con el pastar. El pastar tal vez es el producto que menos ataca al algarrobo, al prosopis. Por eso yo soy muy cauto en los montes, por eso prácticamente no comenté, porque cada monte es un mundo, no solo cada zona, sino cada monte es un mundo, y además cada productor tiene una particularidad, a algunos que no le importa nada el ambiente, a otros que le importa mucho, demasiado, hay de todo, ¿no? Entonces hay que ver, hay veces que no hay una solución mágica, pero en los lotes donde hay solamente chilca, nosotros hoy tenemos planteos de invernada de altísima producción o de agricultura incluso, donde hay chilca solo. Ahí el control de combinado de tordón, para mí tordón con glifosato es mucho mejor que uno u otro solo, sin lugar a dudas. El pastar no anda, yo mencioné el pastar, pero ojo que te lo mencioné en general para los montes, para el chilca no anda. ¿Cómo te va? Fabián, yo leí trabajos tuyos y estaba viendo recién glifosato en pajonales, tanto en el norte como
paja colorada en provincia de Buenos Aires, y vos decís que aparecen especies que hasta te sorprenden a vos, leguminosas. ¿Cómo es la dinámica de ese banco de semillas? ¿De dónde salen esas especies? ¿Cuánta viabilidad pueden tener en el suelo? ¿Son semillazones de cuántos años atrás? ¿Tenés alguna idea de cómo funciona la dinámica de eso? Te puedo dar la idea. En la cuenca del Salado, facilísima la respuesta, es el lotus. La única leguminosa que más se ve es el lotus, y es por arrastre de inundación. Las leguminosas tienen muchas semillas duras, por lo tanto eso es la aparición del Lotus tenuis en la cuenca del Salado. Te diría que hay un porcentaje muy bajo de kilos sembrados, y la gran mayoría de la multiplicación es por semillazón ayudada por Hacienda, y sobre todo por el traslado con el agua en la inundación, y duran muchísimos años. Así como el regras y la cebadilla hay que dejar semillar todos los años porque el banco de semilla no tiene memoria, o sea, puede llegar a tener pero no es segura. La leguminosa dura muchos años, ¿viste? Vos no necesitas que un lotus para promocionarlo dejarlo semillar todos los años, te diría ni cada 2 años, con una semillazón cada 3 años tenés semilla de sobra. En el norte es mucho más diverso, la cosa es mucho más difícil porque ahí los ambientes son muchísimo más diversos. Y las situaciones, y no te podría decir, pero por ejemplo en Formosa aparecieron una especie que no me puedo acordar ahora el nombre, que se siembra en otros lugares y que no sabemos cómo apareció. Y lo que pasa es que el manejo del hombre en tantos años es tan distinto, potrero por potrero, que además se cruza con situaciones climáticas de grandes sequías, altos sobrepastoreos, quemas en algún momento no pensado, y se generan cosas que cada potrero es un mundo, ¿entendés? Yo cuando hablé de pajas fui muy rápido. Hay algunas pajas que el glifosato no las mata o las mata mal, ¿no? O sea, no es para todas las pajas. Hay pajas que tienen más resistencia y otras que no. Por ejemplo, la paja cortadera es una paja que el glifosato no. Además, abajo de esa paja cortadera normalmente hay un lugar, es un ambiente donde puede llegar a tener 1 metro de agua. Por lo tanto, actuar en esos lugares no tiene sentido porque no hay seguridad de que haya especies ni valiosas ni incorporadas que puedan sobrevivir a esa situación. Por lo tanto, en ese ambiente, paja cortadera, por ejemplo, no va. Leí por ahí que decías de probar a veces con una aplicación de pulverizadora en un sector y ver qué es lo que viene. Y otra alternativa sería probar con macetitas para sacar un poco de suelo y ver qué germina de esa maceta bajo la paja. ¿Has probado algo de eso? No. ¿O ver banco de semilla en suelo? No. ¿Algo de eso? No, porque la diversidad es tan grande, es tan pero tan grande que ¿qué muestreo haces vos? ¿Qué sabés si ese muestreo es la representación del potrero? No. De todas maneras, es una muy buena tarea de investigación que no me cabe a mí, pero que si esto avanza, debería avanzar hacia esas direcciones, sin lugar a dudas, para responder esa pregunta, seguro. Sí, vos decías, me pareció ver una transparencia que se debe referir a lo mismo, que los suelos salinos sódicos no tampoco se puede hacer rejuvenecimiento. ¿Cómo trabajás en eso? ¿Es particulares? Sí. Bueno, una de las cosas que está en el artículo de las limitantes que hubo en esta tecnología, unas limitantes es querer ponerla en ambientes de bajos alcalinos, de pelo de chancho, es como querer forzar una situación que no va. Hasta pH 7, 8 puede llegar a ir. A partir de ahí, cuando empezás a ver pelo de chancho masivo, directamente la alternativa es el agropiro. Si hay algún bajo dulce, puede ser agropiro con festuca. Pero esos $350 por hectárea es con agropiro, con fertilizante en la línea y con alta densidad de agropiro, y con, viste, realmente es otro ambiente. Y una consulta, en ambientes puros de pelo de chancho, ¿no recomendás el uso de megactérmicas o no? Fue todo un tema. En el norte, sin lugar a dudas, el Ramarrodes es la especie. Y a medida que vamos hacia el sur, empieza a tuvo mucha difusión un tiempo y agarró un año de inundación con heladas y se acabó la historia. Incluso llegó hasta el sur de provincia de Buenos Aires. Yo he llegado a tener 190 hectáreas de Gramarrodes en Olavarría y hoy no hay nada. He visto en Bahía Blanca también. En Bahía también. Bueno, no, yo esos lugares diría que no. Para mí el límite está en Córdoba. El sur de Córdoba para mí es el límite. Ahí, por ejemplo, en la zona de Jovita, ahí tenemos Gramarrodes que sobrevivieron todos estos años. Pero de ahí para abajo
empieza a ser riesgoso y ahí hay que ir al agropiro. Sin embargo, he visto buenos resultados en tejedor, por ejemplo. ¿En dónde? En tejedor. Bueno, puede ser, pero hoy, por ejemplo, el INTA Cuenca del Salado, que durante 6 años siguió ese ensayo lo tuvo que discontinuar porque se perdió todo. También depende qué manejo le dan, ¿viste? Cuanto más al sur tenés que cuidarlo más, entonces si lo cuidas más, entonces es mucho pasto que va quedando ahí, no lo aprovechás, más vale ir a Gramarrodes. Pero bueno, no lo conozco. Tiene que ver también la densidad de siembra, ¿no? ¿De Gramarrodes decís vos? Sí, sí. Sí, puede ser, pero Gramarrodes, como es una especie que se multiplica por guía y por semilla, si vos te equivocás el primer año con la densidad y manejás después para que tanto que se guíe y semille, se recupera. Eso es lo bueno que tiene, a diferencia del agropiro, que le cuesta recuperar población. Sí, Fabián, te quería preguntar, ¿qué impacto tiene esta tecnología sobre la diversidad de especies, pensando en un pastizal natural que cuando se hace el rejuvenecimiento por glifosato versus un pastoreo estratégico intensivo, sobre la diversidad principalmente de especies estivales o C4? Sí. Si evaluaron el impacto. Sí. Los lotes que hacemos Reigras, promoción de Reigras, que es lo que estamos hablando concretamente, son lotes de promoción de Reigras. Entonces, en la empresa tenemos, ponerle un 20% de superficie, que es lo que propongo ahí como máximo, que está destinado a esto, porque necesitamos que haya un 20% de superficie que tenga gran cantidad de calidad de pasto en el invierno. Ahora, no le podés pedir a ese recurso que en el verano recupere el tapiz anterior. Es como decir, hago alfalfa para el verano, ¿y qué hago en el invierno? Ya hice alfalfa. O sea, eso fue muchas veces la gran discusión. Está muy buena la pregunta. Porque acá nadie planteó pulverizar todos los campos naturales y que todo, sino pulverizar un determinado sector. Así como haces rotación agrícola para la ganadería o para la agricultura, también esto formaba parte de un sistema de producción cerrado donde el tapiz natural, no hablo del norte, hablo de la Cuenca del Salado, estaba para eso, para lograr 500 kilos de carne por hectárea. Ahora bien, los campos de cría extensivos, eso también lo propongo, pero en determinada cantidad. Porque yo te pregunto, si ese señor del INTA, supongamos que el INTA fuera un productor, se hubiera quedado con los tapiz naturales, hubiera tenido 80 kilos de carne por hectárea, hoy se funde en un pequeño producto. En cambio, 500 kilos de carne por hectárea, por supuesto, aplicando insumos, con mucho más costo, pero los análisis económicos que tiene el INTA avalan claramente el avance hacia esa, tal es así que ahora lo están llevando a la cría. Por eso, esa discusión que el glifosato atenta contra las especies naturales, y sí, claro, atenta porque está promocionando una especie invernal de alto valor estratégico, pero en una determinada cantidad del campo, no en todo el campo. Fabián, se nos fue el tiempo. Muy bien. Yo quería hacerte una pregunta, pero la voy a dejar para otra oportunidad porque si me la contestás es todo un año. No sé si un año, pero por lo menos una hora. Así que simplemente restaría agradecerte tu exposición y agradecer a los presentes por las preguntas y la participación. Muchas gracias.